Estamos muy mágicos. Estamos muy mágicos, vamos a seguir mágicos, pero en otro contexto. Bueno, os explico. Viene siendo mi trabajo de tesis doctoral. Es una tesis doctoral enmarcada en la antropología médica. Está a caballo entre la fisioterapia, la cooperación al desarrollo y la antropología médica. Y bueno, todo empezó en el 2012, cuando fui por primera vez a Gambia, sí, para hacer mi trabajo de fin de máster sobre el pluralismo médico en un pueblecito que se llama Bajacunda, en el interior de Gambia, con Alpicat Solidari, está ahí el presidente. Haciendo mi trabajo me sorprendió mucho el que, bueno, y también hice un trabajo de investigación, bueno, de recogida de datos sanitarios por parte de la ONG, y me sorprendió mucho que fruto de los dos proyectos iba surgiendo continuamente una demanda por parte de todos los sanitarios, fueran médicos, enfermeros, daba igual. Y lo que me pedían era que les enseñáramos fisioterapia. Entonces, claro, yo decía, ¿y cómo es esto, no? Porque yo soy fisioterapeuta, pero no pueden venir voluntarios que sean médicos o de cualquier otra especialidad. Y bueno, finalmente supe que en el país habían solo 3 fisioterapeutas en aquel momento. Entonces me surgieron 2 preguntas. Una, ¿sería posible el implementar una formación en fisioterapia en este país? Porque la necesidad existía, viendo, y ahora veréis, la prevalencia de enfermedades, estas enfermedades de las que se habla siempre en cooperación internacional, tanto las transmisibles como las no transmisibles, muchas de ellas tienen secuelas discapacitantes. Entonces la necesidad yo ya veía que debía haber, y pensé, pues quizá interese el hacer esta formación. Y luego pensé otra cosa, bueno, pues cuando existe esta necesidad y no existen fisioterapeutas como yo, seguramente debe existir alguien que hace algo. Y fue mi motivo de tesis, ¿no? Estudiar a esas personas, a esos terapeutas que están haciendo algo y mucho, desde hace mucho tiempo. Entonces, espera, ¿qué me has dicho? Aquí, ¿no? Bueno, a raíz de mi trabajo de fin de máster me surgían varias preguntas, ¿no? Que fue desde donde empecé con la investigación. Vi que habían diferentes terapeutas, ahora os los mostraré, y mostraré algunas de las técnicas que utilizan, pero era muy difícil, y ahora que he profundizado más, aún es más difícil el discernir, el diferenciar entre las técnicas que utilizan unos y que utilizan otros, ¿no? Porque las técnicas propias de un terapeuta islámico, pues las están utilizando terapeutas que en principio no se basan en el Islam, ¿no? Que utilizan la fitoterapia o beben de raíces más tradicionales, ¿no? Lo que sería el animismo previo al Islam, y viceversa, y en todos los sentidos. Bueno, también parecía que había una incompatibilidad entre sistemas, aparentemente, ¿no? Porque había médicos que te decían, no, el paciente te hablaba mal del terapeuta, ¿no? Porque cuando van al terapeuta es que al final llegan tarde y no sé qué, y los unos hablaban mal de los otros, pero luego la realidad que veías era otra, pues que la gente va transitando. Bueno, pues cómo transitan, ¿no? Dentro de este contexto. Entonces me puse a estudiar un poco las lógicas de interacción entre los sistemas médicos, como explicaré luego. En Gambia, luego, bueno, últimamente he estado en Mali, en todos estos países diría no de África Oeste, sino de África, coexisten diferentes sistemas médicos. El sistema médico en este momento hegemónico, porque no hay una hegemonía realmente, no hay una simetría, es el biomédico, el nuestro, de donde parte el doctor Escudero, pero bueno, todos sus problemas supongo que vienen de que él ha salido un poquito del paradigma biomédico, ¿no? Bueno, pues está el sistema biomédico, está el sistema tradicional, el tradicional islámico, tradicional, bueno, la fitoterapia, hay diferentes sistemas y conviven, ¿no? Pues a ver cómo funcionaba esta estructura, ¿no? Luego, claro, desde la antropología estudiamos la parte social, la parte cultural que tienen los fenómenos, ¿no? Que viven las sociedades, en este caso el proceso terapéutico, el paciente, el terapeuta, el proceso de curación. Bueno, luego de dónde venían las técnicas que yo veía, ¿no? Porque me llegaban noticias de personas de diferentes países que utilizaban técnicas que a mí, cuando me las explicaba alguien o las veía yo, decía,
caray, pues esto es lo que los fisioterapeutas estudiamos en un curso, y es un método que viene de Italia, y dices, hostia, pues perfetti, por ejemplo, o síndrome miofascial, puntos gatillo, y decías, ostras, ¿y quién les ha enseñado a estos señores esto? Estos no han venido a hacer el curso, yo no los he visto, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿de dónde viene todo esto, no? Luego, algo que me pareció y me sigue pareciendo muy importante, es el poder legitimar, lo que sea legitimable, obviamente, las técnicas que sean legitimables de esos terapeutas tradicionales, pero desde el punto de vista biomédico, porque como de algún modo ha mostrado el doctor Escudero, el paradigma dominante es el científico. Entonces el pensamiento científico es considerado por nuestra sociedad el cierto. Bueno, hablar de las virtudes, de la parte mágica que voy a hablar, ¿no?, de las terapias, pues es útil para quien comparte ese mismo paradigma, esa misma visión de la realidad, pero quien no comparte esa visión de la realidad, pues no es válido, entonces no es un elemento que tenga ni un poquito de peso. Entonces yo me propuse, si era posible, el dar la explicación biomédica, ¿no?, la explicación fisiológica de lo que estaban haciendo estos señores. Y por otro lado, como este proyecto de investigación está totalmente adherido a un proyecto de cooperación interuniversitaria que se llama Fisiáfrica, por aquí saldrá, y que consiste en el fortalecimiento de las capacidades de países africanos. Hemos empezado con la fisioterapia y lo que estamos haciendo es crear licenciaturas en fisioterapia, obviamente trabajando con las universidades de allí, o fortalecer, colaborar en las áreas donde se sienten más cojos, y la idea es intentar romper esta dualidad, esta oposición entre biomédico, ¿no?, lo de los hospitales, las universidades, y tradicional, y acercarlo, intentar aprovechar las virtudes de cada uno de los sistemas, ¿no? Esto es un mandato de la OMS desde el año 78, de Almata, se dijo que era prioridad integrar las terapias tradicionales en los sistemas institucionalizados, entre otras cosas porque el 75% de la población mundial utiliza la terapia tradicional, las medicinas tradicionales, no la biomédica. Entre otras razones porque los terapeutas tradicionales existen en una ratio mucho más alta que los médicos y enfermeras, sobre todo en estos países. Entonces, aprovechar a estos terapeutas como agentes de salud es importante. Yo creo que iré diciendo más cosas, pero si lo digo de una diapositiva vamos mal, ¿no? Bueno, como os decía, en este estudio se toma la visión biomédica, por supuesto, y la visión de la antropología. Es quizá la lectura que se hace de los fenómenos es más antropológica, en el sentido en que se estudia qué significa para alguien estar enfermo, qué significa para alguien estar curado, ¿no? Dentro de todos los documentos, ¿no?, internacionales de cooperación por la salud, dentro de los informes de salud, las propuestas de la OMS, yo siempre he hecho en falta el que se hable de la visión de las personas, ¿no?, de todo eso, porque se están creando desde hace décadas, ¿no?, planes de actuación verticales para combatir y prevenir la malaria, la tuberculosis, el SIDA, ahora son las no transmisibles, y se habla de tomar una serie de medidas, pero claro, si dices, no, pues tienen que ir al hospital cuando tienen fiebre, una malaria, ¿no?, cuando tienen ciertos síntomas, pero si no te metes detrás de la mesa a mirar con los ojos que ellos están mirando esa enfermedad, la gente de la que estamos hablando, los que lo padecen, qué significa para ellos, si es una enfermedad que viene dada por Dios, porque ha pasado un pájaro y ha pasado por encima tuyo, y si no entras en este nivel, no sirve de nada hacer ningún plan de actuación, porque la gente no va a ir al médico, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que me viene a la cabeza, y irán saliendo otros. Bueno, esto es lo de la antropología que decía. ¿Por qué es importante la cultura en salud y la tradición en salud? Porque las prácticas culturales están en todas las sociedades, están teniendo una incidencia en la salud, ¿no? Pues la más conocida, de la que siempre se habla, la mutilación genital femenina, bueno, tiene una relación con la salud. La alimentación es un elemento cultural, tiene
mucho que ver con la salud. Bueno, y ahora que tenemos esta cronicidad y altas tasas de hipertensión arterial y todo esto, de diabetes, tiene muchísimo que ver con la salud. Y porque si estamos hablando sobre todo de pautas saludables, de hábitos de vida saludables, quien tiene que tomar esos hábitos son las personas, y las personas se mueven generalmente por su tradición. La palabra tradición es peligrosa, porque con tradición, sobre todo si hablamos de África, se relaciona con algo ancestral, un obstáculo para el desarrollo, y esto es un error. La tradición es dinámica, todas las tradiciones son dinámicas, aquí también son dinámicas. Y la tradición lo que permite es que el individuo se sienta perteneciente a un grupo. Somos animales sociales y todos necesitamos sentirnos que pertenecemos a un grupo. Entonces seguimos haciendo un montón de cosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la mujer en el Islam, y nosotras seguimos llevando tacones y haciéndonos operaciones para poner los labios gruesos y el culito respingón y quitarme pecho, ponerme pecho. Todo es una cuestión cultural, ¿no? Y vemos más como dicen, la pajita en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Bueno, un elemento interesante a tener en cuenta es qué se considera que es la causa de la enfermedad. Aquí decimos, ¿no? La causa pues puede ser un virus, una bacteria, pues mira, pues ha habido un accidente, se ha caído de esta manera, entonces el fémur se lo ha roto de esta otra. Parece que hay una sola causa, ¿no? Pero aquí también ocurre que a veces hay una causa, una parte de la causa, el responsable es la víctima, ¿no? del accidente, digamos, o de la enfermedad. O es que si no hubieras comido aquello, o es que, pues sobre todo, un caso muy claro es el SIDA, ¿no? Donde hay un estigma de la población, como hay una población, o una parte de la población que son homosexuales y heroinómanos, hay como un estigma de esta enfermedad. Es que claro, la culpa es tuya, los que fumamos, ¿no? Es que claro, es que si no dejas de fumar, aquí ocurre, no lo estoy juzgando, solo digo, solo quiero explicar que lo que voy a decir ahora no es tan extraño. Nosotros partimos de otros términos, pero viene a ser algo parecido. O sea, no hay una sola causa, hay una multicausalidad. En África puede haber diferentes causas. Puede haber un germen, puede haber un mosquito que te pasa la malaria, pero puede haber otras causas. Es bastante común que se piense que ha habido una persona que te ha enviado aquella enfermedad haciendo magia, de un tipo u otro, que algo explicaré también de esta magia, o alguien que ha negociado con jinas. Los jinas son una figura que está en el Corán. En el Corán dice que Dios hizo a los ángeles, hizo a los hombres del barro y a los jinas del fuego sin humo. Los jinas son antropomorfos, viven en la noche, comen huesos. Bueno, luego por aquí saldrá alguna imagen de cómo se imagina la gente los jinas y cómo en nuestra cultura aparecen los jinas, porque en nuestra cultura también están, ahora lo veréis y diréis, eso. Bueno, los jinas están contemplados en el Corán. Dentro del paradigma islámico se contempla el jina, pero de alguna manera es una apropiación de los espíritus de las culturas que existían cuando se fue islamizando toda la parte de África. De hecho, en el Islam, que realmente tiene una geografía muy, muy grande, las prácticas y en la propia religión y cómo se vive la religión está muy impregnada de la cultura y la religión previa en cada región geográfica. Por eso hay un Islam que es diferente en la parte del norte de África, la parte subsahariana, y hay muchas apropiaciones, sincretismos, cosas que se van juntando, que se mezclan. ¿Por qué? Porque dentro del Islam es muy, muy pecaminoso el tener algún tipo de relación con la cultura con la religión tradicional, ¿no? Pues a trabajar con fetiches, que ahora lo veréis, otros elementos, pero se hacen apropiaciones, que se hace lo mismo que se hacía, pero se le pone otro nombre, y esto es Islam.
No sé si alguien conoce un poco el tema, pero algo de esto ocurre y ocurre continuamente, ¿no? Hasta el punto de que cuesta mucho diferenciar cuando oyes a alguien hacer una encantación, si es una encantación de religión, en este caso es mandé, ¿no? Porque la parte esta, el reino antiguo de Sundiata, el reino de Mali, eran todo etnias mandé, o es del Islam, ¿no? Bueno, ¿quién envía la enfermedad? Puede ser Dios. Hay enfermedades naturales y luego hay enfermedades que provocan los humanos mediante brujería, y en otras ocasiones no es por la mala intención de una persona que hace brujería, sino que es la propia persona que ha transgredido y ha provocado su propia enfermedad con esa transgresión. La manera de solucionarlo será hacer ciertos rituales y ciertos sacrificios o ofrendas. También se les llama sacrificios, pero bueno, nosotros diríamos realmente que son ofrendas para paliar de alguna manera este desorden. Tener en cuenta que cuando digo transgresión social, tiene otra dimensión muy diferente a la que tiene aquí. Aquí es una sociedad individualista y si un individuo transgrede socialmente tiene una repercusión para él mismo y quizá para los de su alrededor, los más próximos, y si afecta a un tercero pues también. En estas sociedades se parte de que la transgresión de alguna manera trasciende al orden social e incluso al orden natural, al orden universal, ¿no? Tiene otra repercusión porque todo está entrelazado, es como una red densa. Bueno, yo la sensación que tengo cuando estoy ahí es que no hay espacios vacíos, ¿no? Hay, bueno, en la parte más islamizada, Gambia está más islamizada que Mali. Dios está en todos los sitios, en todos los momentos, en cualquier acto. La magia está en todos los actos, en cualquier lugar, ¿no? No hay espacios vacíos como aquí. Y la red en la que está inserto el individuo es una red también mucho más apretada que la nuestra, que es como que si fuéramos células, ¿no? Que tampoco es cierto, pero es la manera en que nosotros lo vivimos, ¿no? Otro elemento, si queréis corregirme o preguntarme algo, lo hacéis, ¿eh? Vosotros dos que sois africanos, yo soy negra pero no se ve, ¿eh? Pero vosotros sabéis más que yo. Luego me corregís, ¿no? O me preguntáis. Bueno, otro elemento a tener en cuenta es cómo se vive la enfermedad y la muerte en las diferentes sociedades. Está descrito, está visto que depende de una serie de características de cada sociedad, la percepción que tienen las personas de enfermedad y de muerte es diferente. Si hay una distancia jerárquica mayor entre el terapeuta y el paciente, como es el caso en África, el terapeuta tradicional, sea en el marco islámico, como sería el marabú, o el fetichero, o el traditerapeuta, como toda terapia tiene una conexión directa con lo sobrenatural. Hablemos de Dios o hablemos de Dios Alá, hablemos de otro Dios, hay una conexión directa y el terapeuta de alguna manera es un mediador para la terapia. La diferencia jerárquica sería mayor que aquí, que bueno, pues un médico, un enfermero, un fisioterapeuta, pues sí que hay una diferencia jerárquica, hay una asimetría, pero es menor, ¿no? No hay este componente sagrado, ¿no? En sociedades más masculinas como es la nuestra, lo cual quiere decir que hay menos diferencia de roles entre géneros, y más individualistas como es la nuestra, cuando se dan estos tres factores, ¿no? Hay menor distancia jerárquica, es más masculino, se llama menos diferencia de género en cuanto a roles, y más individualista. En estos casos la percepción delante de la enfermedad y de la muerte es mucho más trágica, porque tenemos una sensación de invulnerabilidad. Parece que a mí eso no me va a pasar. Y lo vivimos bastante peor. O sea, a nadie le gusta que se enferme alguien querido ni que se muera, allí tampoco. Pero la manera de entenderlo es más natural que la nuestra. De hecho, aquí en este punto pienso yo humildemente que en este punto somos nosotros los que hemos hecho
una deformación, ¿no? Hemos hecho una aberración, vivimos de espaldas a la enfermedad, de espaldas a la muerte. Como hay analgésicos, tampoco soportamos que pueda haber dolor, y esto es algo que, bueno, no nos hace ningún bien, ¿no? A mí una amiga de Mali, Apsetu, que algunos la conocéis, en una de estas charlas que daba, pues hizo una intervención y que me gustó mucho, y dijo que cuando alguien muere en su tierra, o cuando alguien nace, si algo tienen claro todos es que se va a morir. Y fíjate, que es verdad. Y parece como que, ¿pero qué estás diciendo, por Dios? Pues sí, que se va a morir. Bueno, nosotros eso no lo aceptamos. Ay, Bruno, que no me quiere. A ver, mira, ya está. Gracias, perdona. Bueno, otro elemento también interesante a tener en cuenta es que no todas las sociedades se relacionan los individuos de la misma manera. Depende de la sociedad el espacio que se